Hola, ¿qué tal? Ahora comenzaremos con la clase 5 de la plataforma y vamos a continuar con lo que era fuerza hidrostática sobre superficies curvas. La anterior clase ya vimos un poco de la teoría sobre las mismas. Aquí es importante destacar que en las superficies curvas la fuerza resultante va a ser producto de una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Entonces siempre primero hay que calcular esas componentes. Y aquí primero comenzaremos con un ejemplo para completar lo que eran superficies inclinadas. Tenemos el siguiente depósito de un sistema hidráulico, el cual tiene una longitud de 3.5 pies. Esa longitud es aquella eje que no podemos ver en la figura, ¿no? En la parte superior tiene una boquilla que contacta con la atmósfera. La sustancia es aceite, como ven acá. Determinar la fuerza resultante sobre la placa AB, la cual es rectangular, y además determinar la ubicación de la fuerza resultante. Entonces, como pueden ver en la figura, tenemos un depósito que presenta la siguiente forma, como una forma rectangular, pero en la parte de abajo ya se presenta la declinación, ¿no? Como un triángulo. Adicionalmente podemos ver unos datos adicionales. Vemos que la placa AB vendría a ser este sector, que es la placa inclinada, y esta placa inclinada es rectangular, y aparte nos dan esta información, dice que hay una relación de triángulos de 3, 4. Eso no siempre nos dan este tipo de dato cuando hablamos de algo de una figura inclinada, en vez del ángulo nos da esa relación. Nos dice que es aceite, donde su densidad relativa es 0,93. El ancho se puede decir que o la base es de 12 pulgadas. Aquí la altura del límite de mi superficie del aceite hasta mi punto B es de 14 pulgadas y la distancia del punto B al punto A, la distancia vertical, es de 8 pulgadas. Como datos hemos puesto que la densidad relativa es 0,93 y la placa AB, como ven, es una placa rectangular. En la parte de arriba está B, en la parte de abajo es A, donde su ancho va a ser B. Y ese B hemos dicho que era 3.5 pies. Pero vamos a trabajar con pulgadas, así que eso lo vamos a convertir a 42 pulgadas. Y tenemos que la distancia la altura del punto A, B al punto A, lo vamos a representar como A, ¿ya? Y esa A es 8 pulgadas. Bueno, como ven acá, aquí tenemos ya una proyección de nuestra figura. Aquí tenemos el depósito, y como lo hacíamos anteriormente en la teoría, hemos dicho que se saca una proyección. Entonces, como ven, aquí, como esta parte es la proyección de esta placa AB. Aquí está el rectángulo, donde ven que aquí vemos primeramente el centro de gravedad. Como es un rectángulo, la mitad del rectángulo es el centro de gravedad. Ese centro de gravedad igual lo ubicamos aquí en la figura. Adicionalmente vemos que como tiene aquí una boquilla que está abierta a la atmósfera, aquí podemos definir que esta sustancia está expuesta solamente a la atmósfera y no hay ninguna otra presión. ¿Ya? Y generalmente cuando hemos visto la teoría, decíamos que hay que trazar ejes. Un eje va a partir como aquí tenemos nuestra superficie inclinada, de esta superficie va a partir un eje, como ven acá, va a subir de manera inclinada. Y otro eje va a partir de mis límites de mi superficie, de mi sustancia. Como ven, aquí hay otro eje y se van a interceptar. Esta intersección es el eje de coordenadas, va a ser el punto cero, donde va a comenzar. Entonces, vamos a trazar otro eje que sea perpendicular al eje de mi superficie inclinada. Como ven, aquí estoy trazando otro eje, ya que a partir de este eje se va a generar en mis distancias YS y YP. Como saben, mi distancia YS es mi distancia desde este eje hasta el centro de gravedad de la placa, ¿no? Y mi YP es la distancia desde el origen hasta el centro de gravedad, hasta el centro de presión, donde va a actuar mi fuerza resultante, ¿ya? Entonces, aquí veremos primero. La fuerza resultante hemos dicho que va a ser la presión en el centro de gravedad de mi placa por el área. Entonces, aquí vamos a ver primero lo que es PC, la presión en el centro de gravedad, que va a ser igual a la presión O más la densidad por la gravedad por la altura del centro de gravedad. Esta densidad por gravedad lo podemos expresar como el peso específico de la sustancia. Entonces, y esta PO hemos dicho que era en este caso vendría a ser la presión atmosférica, y como siempre lo vamos a despreciar y va a ser cero. ¿Ya? Entonces ya tenemos lo que es la fórmula de la presión C. Ahora, ¿qué es A? A va a ser el área de mi placa. De mi placa hemos visto que va a ser A, esto va a ser A por B, ¿ya? Donde
Esta B es lo que no veíamos. En este caso vendría a ser esta B, que era 42 pulgadas. Ahora nos faltaría encontrar la distancia de A a B, la distancia inclinada. Para eso vamos a hacer una relación de triángulos. Aquí tenemos AB, queremos saber cuánto es esta distancia X, pero sabemos que la altura es 8, ¿no? Entonces, haciendo una relación de triángulos, aquí teníamos una relación de triángulos donde teníamos 4, 3, 5, ¿no? Entonces, si para una altura 4 tenemos una hipotenusa 5, para una altura 8, ¿cuánto es X? X va a ser 10 pulgadas. Entonces, esta distancia que hay de A a B es 10 pulgadas. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, si tenemos que es 10 pulgadas, A va a ser 10 pulgadas, B va a ser 42, nuestra área va a ser 420 pulgadas al cuadrado. Ya tenemos el área. Ahora nos concentraremos en esta fórmula que es HC. HC hemos dicho que va a ser la distancia desde mi límite de mi superficie líquida, HC, como ven acá, hasta el punto de mi centro de gravedad. Como ven, esta distancia va a ser igual a esta altura, va a ser a la altura que desde el límite hasta el punto B es 14 pulgadas. Entonces vamos a ver aquí que va a ser la distancia de aquí hasta el punto B es 14 pulgadas. Nos faltaría esta porción que es H, ¿no? Y esa H igual lo podemos calcular con relación de triángulos. Ya. Entonces va a ser 14 más H, más dicho, ¿no? Entonces esa H va a ser igual a la relación de triángulos. Si para una H es 5, teníamos que para 4 es 5, para H igual va a ser 5, entonces al final se simplifican y H va a ser 4. Entonces nuestra H va a ser 4 pulgadas, ¿no? Como ven acá, esta H, este es el centro de gravedad, esta distancia igualmente es la mitad, porque si es la mitad del centro de gravedad. Como sabíamos que esto iba a ser 10, la mitad es 5. Por eso viene esa lógica. Entonces vamos a reemplazar este 4 acá y nos da que HC es 18 pulgadas. Ya tenemos HC, lo reemplazamos en la fórmula anterior. Entonces vamos a tener que, como es aceite, vamos a usar su densidad relativa, 0,93 por el peso específico del agua. Perdón, el peso específico del agua. Ya, entonces este 0,03611 es el peso específico del agua. ¿Y cómo lo obtengo eso? Como ven acá, el peso específico del agua es 62,4 libras fuerza sobre pie cúbico. Esto lo vamos a convertir a pulgadas. Como ven acá, estoy convirtiendo a pulgadas, entonces me va a dar 0,03611 libras fuerza sobre pulgadas al cubo. Entonces ya sabemos de dónde sale este dato. Y aquí va a ser HC, que hemos dicho que era 18 pulgadas. La operación de esto nos sale 0,604 libras fuerza sobre pulgada al cuadrado. Entonces esa es mi presión C. Al final vamos a reemplazar esta presión en este punto y el área que hemos encontrado. Aquí reemplazando los datos nos va a salir que la fuerza resultante va a ser 253,88 libras fuerza. Ya tenemos la fuerza resultante y por último hay que calcular su ubicación. Para su ubicación les he dado esta fórmula. YP va a ser igual a YC más el peso específico por seno del ángulo por la inercia sobre la fuerza resultante, ¿no? ¿Cuánto? De aquí, lo que desconocemos ahorita es YC. Y para encontrar YC igualmente vamos a hacer una relación de triángulos. Eso lo vamos a ver acá primeramente. Entonces, si teníamos esta relación de triángulos que nos daba al principio, para un HC, aquí hay un YC, ¿no? Esto igual lo hemos visto en teoría. Aquí como ven, esta es YC y esta alturita vendría a ser HC. Entonces, a partir de esa lógica podemos determinar lo que es YC. Aquí podemos decir que si para una altura 4 tenemos una hipotenusa 5, para una altura HC tenemos una hipotenusa YC, donde YC va a ser 22,5. Entonces emplazamos este YC por 22,5 más el peso específico y ya lo habíamos encontrado que era 0,03611. Vamos a usar las mismas unidades que hemos encontrado. Por el seno del ángulo. El seno del ángulo vendría a ser 4/5, ¿no? Con esa relación, con ese dato del triángulo que teníamos. La inercia va a ser base por altura al cubo sobre 12, la base era 42, la placa, la altura era 10 al cubo y sobre 12. Y sobre la fuerza resultante, que es lo que hemos encontrado aquí arriba, y nos da por último que nuestra YP va a ser 22,9 pulgadas. Esa es la ubicación. Eso quiere decir que desde este eje, esta YP tiene que hay una distancia de 22,9 pulgadas para donde va a actuar mi fuerza resultante, ¿no? Y como siempre hemos dicho que esta YP está más abajo que mi YC.
¿Ya? Esto es como un ejercicio rápido de lo que eran superficies inclinadas. Ahora vamos a trabajar sobre lo que es una superficie curva. ¿Ya? Entonces, como ven acá, tenemos la siguiente figura donde dice determinar la fuerza resultante sobre la superficie curva, la cual está por debajo del fluido. También determinar la ubicación de sus componentes horizontal y vertical. La longitud es de 2 metros, ¿no? Entonces, hemos hablado de dos tipos de casos. Uno cuando el fluido está por encima y uno cuando el fluido está por debajo de nuestra superficie curva. En este caso vamos a trabajar cuando nuestra superficie curva, en este caso, está por debajo del fluido, o en otras palabras, cuando nuestro fluido está por encima de la superficie curva, ¿no? Entonces, como dato nos da que hay 2 metros en el eje que no podemos ver hacia el fondo, ¿no? Aquí tenemos el radio de esta superficie curva que es 0,75 metros. La distancia desde mi límite de mi sustancia hasta este eje se puede decir que es de 1,85 metros. La sustancia es agua. Y aquí tenemos una boquilla que está igualmente abierta a la intemperie. Entonces aquí vemos otra vez, vamos a realizar una proyección de esta, como hemos dicho, hay que hacer dos proyecciones en el caso de este tipo de curvas. Hay que hacer una proyección horizontal y una proyección vertical. Esta es la proyección vertical, porque tenemos un área que está parada verticalmente, ¿ya? Donde su altura va a ser S, y esta altura S es el radio, ¿no? Ese sería el radio, si lo vemos, si esto lo trasladamos acá. El radio será 75, y este ancho A es, la longitud que no podemos ver, que va a ser 2 metros. Y es la boquilla que nos indica que está abierto, va a estar expuesto a la atmósfera. Y aquí tenemos las ecuaciones, que igual les he dicho en la anterior clase, donde la fuerza resultante va a ser la raíz de la fuerza horizontal al cuadrado más mi fuerza vertical al cuadrado. El ángulo que se genera entre mi fuerza resultante y mi vector de mi fuerza horizontal va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la fuerza vertical sobre la fuerza resultante. Mi fuerza horizontal va a ser PC por AB. Esta AB es el área vertical, es esta área, donde el área vertical hemos dicho que era A por S. PC, ya sabemos que la presión en el centro de gravedad de esta placa, que es al medio de este rectángulo, vendría a ser PO más mi peso específico de la sustancia por mi altura al centro de gravedad. Fuerza vertical va a ser mi peso va a ser el peso del bloque de fluido más mi fuerza Y, perdón. Este peso va a ser igual al peso específico de la sustancia por el volumen, ¿no? Va a ser el volumen de todo este bloque de fluido, de este cuarto de círculo. Mi fuerza Y va a ser mi presión Y por mi altura H. O sea, mi presión Y por mi área H, que es el área horizontal que proyectamos. Eso lo vamos a ver después. Primero nos concentraremos entonces en esta parte que es mi fuerza horizontal. Entonces aquí determinemos la fuerza horizontal. Aquí, como ven, yo tengo aquí está el bloque de mi fluido, donde esta área es mi área vertical y esta área es mi área horizontal. Entonces mi fuerza horizontal vendría a ser PC por AB, mi área vertical. AB hemos dicho que era esta altura, que es el radio, que era 0,75, y esta longitud, que es 2 metros, ¿no? Tenemos 1,5 metros al cuadrado. Ahora calculamos PC. Aquí la presión O va a ser 0 porque es la atmósfera. El peso específico por HC. El peso específico de mi agua va a ser, lo vamos directamente, el dato es 9,81 kilonewtons metro cúbico. Es el peso específico del agua, ¿no? En kilonewtons. Por HC. HC va a ser la distancia desde mi límite hasta el centro de gravedad de mi rectángulo, ¿no? Hasta la mitad, que en este caso vendría a ser 1,85 más la mitad de mi rectángulo, 1,85 más 0,75 entre 2. Esto nos da 21,83 kilonewtons. La fuerza horizontal, reemplazando estos datos, nos va a dar 32,75 kilonewtons. Esa es mi fuerza. Entonces, esta es mi fuerza horizontal, 32,75 kilonewtons. Ahora nos concentraremos en la fuerza vertical. La fuerza vertical, como hemos dicho, va a ser la suma del peso de mi bloque de fluido más mi fuerza Y. Mi bloque de fluido hemos dicho que iba a ser todo este bloque, ¿no? Que está pintado, que está encesado. Este cuarto de círculo. Entonces el peso va a ser el peso específico de la sustancia por el volumen. Entonces el volumen va a ser igual a su área lateral por el A, ¿no? El área lateral sería toda esta área y A sería todo esto, ¿no? Esa es la forma de encontrar el volumen.
Área lateral va a ser igual, como es un cuarto de círculo, vamos a decir que va a ser pi por radio al cuadrado sobre 4, porque es un cuarto. Reemplazando nos sale que es 0,44 metros al cuadrado. Entonces el volumen va a ser 0,44 por su longitud 2, 0,88. El peso va a ser al final el peso específico del agua, que es 9,81 por 0,88, nos da 8,63 kilonewtons. Es el peso de ese bloque de agua. Ahora vamos a calcular FY. FY va a ser igual a PY por HAH. Este AH es el área horizontal. Hemos dicho que va a ser esta área, que va a ser B por A. Como ven, área horizontal es A por B, que va a ser A, hemos dicho que era 2, y B va a ser 0,75. B, como ven acá, vendría a ser la distancia de este punto a este punto, que va a ser igual al radio. 0,75. Entonces, área horizontal es 1,5 metros al cuadrado. Mi PY, este PO se va porque es la atmósfera, va a ser más el peso específico por mi distancia HY. El peso específico hemos dicho que era 9,81. HY vendría a ser la distancia desde mi límite hasta donde actúa mi área horizontal, es decir, hasta acá, ¿no? Porque aquí se está proyectando mi área horizontal. Entonces, esta distancia sería directamente 1,85. Y como ven acá, vemos que es 9,81 por 1,85. Y al final nos da 18,15 kilonewtons sobre metro cuadrado. Reemplazando este dato en acá, tenemos que la fuerza Y va a ser 18,15 por 1,5, 27,225 kilonewtons. Esa es mi fuerza Y, pero mi fuerza vertical va a ser igual, hemos dicho que peso por más FY. El peso hemos dicho que era 8,63 más lo que hemos encontrado FY 27,225. Mi fuerza vertical es 31,86 kilonewtons. Entonces, por último, mi fuerza resultante va a ser las raíz de mi fuerza horizontal al cuadrado más mi fuerza vertical al cuadrado, 32,75 al cuadrado más 35,86 al cuadrado, que nos da 48,56 kilonewtons. Entonces, esta es mi fuerza resultante que está actuando en mi placa, en mi superficie curva. Por último, podemos encontrar el ángulo. El ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de mi fuerza, en este caso mi fuerza vertical sobre mi fuerza horizontal. Eso nos va a dar 47,44 grados. ¿Ya? Entonces, por último dice la ubicación de mi fuerza vertical y mi fuerza horizontal. Aquí le he vuelto a copiar las ecuaciones. Y como en la anterior clase igual les di estas ecuaciones para encontrar la ubicación, ¿no? de mis componentes. Esta XB era la ubicación de mi fuerza vertical. Y esta es la fórmula. Dice que XY por FY más XW por W sobre fuerza vertical, ¿no? Esta XY es la distancia del punto 0 a mi fuerza vertical, a mi fuerza Y, perdón. Hemos dicho que mi fuerza Y va a aplicarse sobre mi placa horizontal, ¿no? Sobre mi área horizontal. Y como es rectangular, en el centro va a calcularse. Y mi eje de coordenadas O comenzaría acá. Entonces, la distancia desde este punto hasta donde actúa FY, esa sería XY. ¿Ya? Entonces aquí vemos. XY vendría a ser la mitad del radio, porque si fuera un rectángulo va a actuar a la mitad. Entonces 0,75 sobre 2 por FY. FY hemos encontrado, reemplazamos. Más, esta XW es la distancia hasta el peso. Hasta el peso de mi bloque de fluido, es decir, el peso de ese cuarto de círculo. Entonces, la fórmula para cuando tengamos, como ven, un cuarto de círculo, el centro de gravedad más o menos está por acá de mi cuarto de círculo y ahí actuaría el peso. Y hay una fórmula para determinar eso. Sería 0,424 por 0,75. Este número ya es exacto, es fórmula 0,424 por el radio, que es 0,75. Eso lo pueden corroborar en tablas. Y todo esto por el peso. El peso igual hemos encontrado que era 8,63. Todo sobre la fuerza vertical que encontramos que era 35,86. Entonces la fuerza vertical es 0,36 metros. Por último encontramos la ubicación de mi fuerza horizontal. Directamente solo reemplazamos este dato, que es la XB, por mi fuerza vertical sobre mi fuerza horizontal y nos da XH, que va a ser 0,39 metros. Entonces, de esta manera encontramos la ubicación de estos
vectores. Entonces ya resolvimos este ejercicio. Ahora vamos a pasar a este ejercicio, determinar la fuerza resultante sobre la superficie curva la cual está por encima del fluido. También determinar la ubicación de sus componentes horizontal y vertical, la longitud es de 1,5 metros. Como ven aquí en este caso la placa está por encima del fluido, o en otras palabras el fluido está por debajo de la placa. La distancia desde la superficie líquida hasta el inicio de mi curva sería 2,8 metros y la longitud que no podemos ver es 1,5, ¿no? Ya. Adicionalmente el radio es de 1,2 metros, ¿no? Ese dato igual se da al principio. El radio de esta figura, este radio es 1,2 metros. Pues como ven acá, aquí se estoy realizando una proyección. ¿Ya? Esta es la proyección, como ven acá, de mi área vertical, que sería el rectángulo, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo anterior, esta es una proyección. Esta proyección que vemos acá vendría a representarse como esta línea, ¿no? Esta línea desde este punto hasta la altura de este punto B, ¿no? Pero si lo vemos en otra perspectiva sería un rectángulo, donde su base sería A y su altura sería S. Y esta altura S sería el radio, 1,2 metros, como ven acá. El área sería la longitud que no vemos, que es 1,5 metros. Entonces calculamos la fuerza resultante, sabemos que es la raíz, ¿no? De estas dos componentes. La fuerza resultante va a ser PC por área B. AB hemos dicho que va a ser A por S. A por S nos va a salir 1,5 por 1,2, que va a ser igual a 1,8 metros al cuadrado. Y por último, PC va a ser igual al peso específico por HC. No vamos a tomar en cuenta PO porque va a ser la atmósfera y lo vamos a despreciar. Directamente va a ser el peso específico por HC. Peso específico va a ser 9,81. Ya sabemos que esto es kilonewton sobre metro cúbico. Por HC. HC hemos dicho que va a ser la distancia de aquí hasta este punto es 2,8 más la distancia al centro de gravedad. Esta distancia sería la mitad de S. Entonces aquí vemos que va a ser 1,2 entre 2, ¿no? 2,8 más 1,2 entre 2. El resultado de la presión nos sale 33,35 kN sobre el metro cuadrado y la fuerza horizontal va a ser al final 33,35 por 1,8 que va a ser 60,03 kN. Esa es la fuerza horizontal. Ahora veremos lo que pasa con la fuerza vertical. ¿Ya? La fuerza vertical, cuando nuestro fluido está por debajo de la superficie, nuestra fórmula cambia, porque ahora esto es esta. Va a ser la fuerza vertical, va a ser igual a Fy menos el peso del bloque de fluido. Y como hemos dicho en la anterior clase, en la teoría, nuestro bloque de fluido sería toda esta parte de acá, ¿no? Solamente esta parte que estoy ahorita indicándoles. ¿Ya? Entonces acá, primero calcularemos el peso. Sería el peso de toda esta, solamente de esta área, ¿no? Sería entonces, va a ser el peso específico por el volumen. El volumen va a ser el peso específico de mi sustancia por el volumen, que el volumen lo descomponemos en el área lateral, es esta área, como ven acá, por la longitud que es A, ¿no? ¿Cómo determinamos esta área? Directamente lo podemos determinar. El área lateral va a ser igual al área de un cuadrado menos el área de este cuarto de círculo. Y así obtenemos solamente esta área. Como ven acá, el área de un cuadrado va a ser 1,2 por 1,2 menos el área del cuarto del círculo, que va a ser pi por 1,2 al cuadrado sobre 4. Eso nos da 0,31 metros sobre cuadrado, metros al cuadrado. Entonces el peso va a ser al final 9,81 por 0,31 por A, ¿no? A es la longitud que no vemos, que es 1,5, y eso nos da 4,56 kilonewtons. Ya tenemos lo que es el peso. Ahora nos falta calcular Fy. Fy va a ser igual a Py por AH. Esta AH es el área horizontal. El área horizontal sería, en el anterior caso hemos dicho que se ubicaba arriba, ¿no? En este caso, como mi fluido está por debajo, se va a efectuar aquí abajo, ¿no? En la base, en el punto B. Aquí lo he indicado con esta línea verde. Y esta AH vendría a ser, entonces, sería A por B, que sería 1,5 por 1,2. A vendría a ser la longitud que no vemos y toda esta distancia sería directamente el radio, que es 1,2. Entonces eso nos da 1,8. Ahora calculamos PY. PY, pues la PO lo despreciamos, nos da peso específico por HY. Peso específico sabemos que es 9,81. Ahora, ¿cuánto es HY? HY vendría a ser la distancia, que lo veremos a ver, desde mi superficie líquida, desde acá, del límite, hasta donde actúa mi área H, que vendría a ser donde es B, hasta acá. Sería 2,8
más el radio. Entonces aquí lo vemos. Sería, ¿dónde está? 2,8 más el radio sería 2,8 más 1,2 y eso nos da 4. Por eso aquí tenemos 4. Eso nos da 39,24 kilonewtons sobre metro al cuadrado. Entonces Fy vendría a ser al final, reemplazando los datos, 70,63. Y la fuerza vertical, reemplazando esto menos el peso, es 66,07. Y reemplazando en la fórmula de fuerza resultante, las raíces de ambos componentes nos sale 89,26 kilonewtons. Entonces así se llega a obtener la fuerza resultante. Ahora, ¿cómo determinamos la ubicación? Si sabemos que tenemos esta forma de mi área lateral, hay que ubicar el centro de gravedad donde actúa el peso para poder para determinar la ubicación. En este caso, aquí están las fórmulas para determinar la ubicación XB y XH. Como ven, aquí en este punto, este es el área que tenemos, el área lateral, y aquí está mi punto cero, ¿no? El eje donde va a comenzar mi eje de coordenadas. Hemos dicho que cuando en este caso la anterior fórmula cambiaría aquí el signo, ahora sería negativo. Para encontrar acá, aquí con esta XY sería donde actúa FY. Este XY, como es un rectángulo, va a ser la mitad del radio, pero lo que tenemos que determinar es dónde actúa mi peso. Y como no es una figura regular, vamos a utilizar figuras compuestas. Esto lo aprendieron seguramente en estática, donde aquí vamos a hacer un recuadro. Aquí vamos a poner figura, aquí cuarto de círculo, es decir, todo este cuarto de esa parte blanca, y el cuadrado, ¿no? O sea, todo este cuadrado, ¿ya? Entonces, este cuarto de círculo vendría a ser, primero vamos a encontrar su área, que es menos 1,13. Y de este cuadrado es 1,44 su área. Pero aquí ponemos negativo porque lo vamos a descontar, este círculo, o este cuarto de círculo al cuadrado. Este es su centro de gravedad. El centro de gravedad de un cuadrado es la mitad, ¿no? Si esto es 1,2, su centro de gravedad es 0,6, ¿no? Estamos tomando a partir de 0. Y el centro de gravedad de este cuarto de círculo es 0,509. Y eso va a ser la distancia desde el punto O hasta el centro de gravedad, ¿no? Y esto lo calculamos a partir de esta fórmula, 0,424 por R. Eso es 0,509. Al final aquí ponemos X por A, esto por esto. Nos sale menos 0,575 y 0,864. La sumatoria de estas dos columnas sería 0,31 y 0,289. Al final mi XW va a ser la división de 0,289 entre 0,31, nos sale 0,93 metros. Entonces esa va a ser XW. Aquí los empleos aquí en la fórmula, pongo el peso de mi bloque de fluido sobre mi fuerza vertical y nos sale XB, que es 0,579 metros, que va a ser la distancia. Esta va a ser esta distancia, desde el punto 0 hasta donde actúa mi fuerza vertical. Y por último encontramos XH, que es más fácil de encontrar, que es esto, por mi fuerza vertical sobre mi fuerza horizontal, y nos sale 0,637 metros. Entonces, de esta manera se llega a obtener o resolver los ejercicios. Y como ven, está relacionado a la teoría que mencionamos en la anterior clase. La siguiente clase ya vamos a ver un ejercicio más y vamos a pasar al siguiente tema. Cualquier duda que tengan me avisan para tal vez hacer más ejercicios.